La simetría del alma, espiritualidad y simetría en la naturaleza. Escrito por Abdi Gorrochategui. Publicado por Escucha tu Subconsciente. Introducción, la simetría como lenguaje del universo. La simetría, un principio universal que subyace en todas las cosas, ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Se encuentra en el centro de las leyes físicas, en los patrones de la naturaleza, en las estructuras creadas por el ser humano y, más profundamente, en la experiencia espiritual. Es la expresión de un orden inherente al universo, una conexión entre lo visible y lo invisible, entre lo tangible y lo trascendental. En la naturaleza, la simetría aparece en las formas más sencillas y en las más complejas, en la perfección de un copo de nieve, en la disposición de los pétalos de una flor, en las espirales de una galaxia. Estas manifestaciones, aunque diversas, comparten un hilo común, la búsqueda del equilibrio y la armonía. En su esencia, la simetría no es solo un patrón físico, sino un reflejo de un diseño universal que trasciende lo material. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? En el ámbito espiritual, la simetría se convierte en un símbolo de balance interno y conexión con lo divino. Las tradiciones místicas y religiosas de diferentes culturas han recurrido a patrones simétricos para representar la perfección y la totalidad. Mandalas, yantras y figuras geométricas sagradas son ejemplos de cómo la simetría ha sido utilizada como herramienta de meditación y reflexión espiritual. Estas formas evocan un sentido de unidad y recordatorio de que todo está interconectado. Más allá de su apariencia externa, la simetría es un principio que opera en el alma humana. Así como un ecosistema busca equilibrio para prosperar, el alma también necesita armonía para florecer. Este equilibrio no es estático, implica una constante adaptación y sincronización con las fuerzas internas y externas. Es en este juego dinámico de simetrías rotas y restauradas donde reside el verdadero crecimiento espiritual. Este libro explora cómo la simetría se manifiesta en la naturaleza y en la vida espiritual. A través de un análisis de patrones geométricos, principios físicos y conceptos espirituales, se busca iluminar el vínculo entre la estructura del universo y la esencia humana. Se plantea que la simetría no es solo una propiedad de las cosas, sino un camino hacia la comprensión profunda de uno mismo y del entorno. La búsqueda de simetría no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para reconocer el orden subyacente en el caos, encontrar equilibrio en medio de la incertidumbre y conectar con la fuerza creativa que da forma a todas las cosas. En este viaje, la percepción de la simetría se transforma en un acto de contemplación, una práctica espiritual que invita a la introspección y al descubrimiento de la belleza inherente en todas las formas de existencia. Este es un viaje hacia el reconocimiento de que la simetría no solo está presente en el mundo externo, sino que también vibra en el núcleo de la experiencia humana, ofreciendo un puente entre lo terrenal y lo divino, entre el cuerpo y el espíritu, entre la ciencia y la espiritualidad. Capítulo 1. La simetría en el universo. La simetría es un principio universal que trasciende los límites de lo físico y lo espiritual, un concepto omnipresente que da forma a la estructura del universo. En su esencia, representa equilibrio, proporción y armonía, aspectos que no solo se encuentran en las leyes fundamentales de la naturaleza, sino también en las expresiones más profundas de la existencia humana. El origen cósmico de la simetría. Desde el Big Bang, la simetría ha guiado la evolución del universo. Las partículas fundamentales que forman la materia, como los quarks y electrones, obedecen principios simétricos que subyacen en las leyes de la física.
La teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, los pilares de la ciencia moderna, están profundamente enraizadas en conceptos de simetría. Estas leyes sugieren que la simetría no es solo una característica del universo, sino una condición necesaria para su existencia. Las galaxias, con sus brazos espirales extendiéndose en patrones intrincados, son un ejemplo tangible de la simetría cósmica. Estas estructuras, aunque vastas y aparentemente caóticas, obedecen a un diseño subyacente que refleja equilibrio y proporción. La misma fuerza gravitacional que las sostiene también actúa como un organizador cósmico, asegurando que el universo conserve su armonía a través del tiempo. La belleza matemática en la naturaleza. La matemática, considerada el lenguaje del universo, es la herramienta que permite comprender y describir la simetría. Proporciones como el número áureo, pi, y la secuencia de Fibonacci aparecen repetidamente en la naturaleza, desde la disposición de las hojas en una planta hasta la estructura de los huracanes y las galaxias. Estas proporciones no solo son estéticamente agradables, sino que también cumplen funciones esenciales para la supervivencia y el desarrollo de los sistemas naturales. La relación entre la matemática y la simetría refuerza la idea de que existe un diseño intrínseco en el universo. Este diseño, lejos de ser aleatorio, parece ser la manifestación de una inteligencia superior que organiza y da sentido a todas las cosas. A través de esta perspectiva, la simetría se convierte en un puente entre la ciencia y la espiritualidad, uniendo conceptos aparentemente opuestos en una visión más holística de la realidad. La simetría como pilar de la vida. En la Tierra, la simetría es un principio rector en la biología. Desde la estructura del ADN, con su doble hélice perfectamente equilibrada, hasta las formas simétricas de los organismos vivos, la naturaleza utiliza este principio como una estrategia evolutiva. La simetría bilateral, por ejemplo, proporciona eficiencia en el movimiento y equilibrio en los sentidos, características esenciales para la supervivencia. El agua, elemento vital para la vida, también refleja la simetría en su estructura molecular. La disposición geométrica de los átomos de hidrógeno y oxígeno no solo confiere estabilidad al agua, sino que también influye en sus propiedades únicas, como la capacidad de disolver sustancias y regular la temperatura. Este simple pero elegante diseño molecular es un recordatorio de cómo la simetría impregna incluso los aspectos más básicos de la vida. La simetría y la espiritualidad cósmica. La presencia de la simetría en el cosmos sugiere una conexión entre lo físico y lo espiritual. Tradiciones espirituales de todo el mundo han reconocido esta conexión, utilizando patrones simétricos en sus representaciones de lo divino. Los mandalas, los yantras y las estrellas de múltiples puntas son ejemplos de cómo la humanidad ha intentado capturar la perfección del universo a través del arte y la espiritualidad. En estas representaciones, la simetría no es solo un elemento decorativo, sino una herramienta para meditar sobre el orden y la unidad subyacentes en todas las cosas. Al contemplar estos patrones, se abre una puerta hacia una comprensión más profunda de la conexión entre el individuo y el cosmos. La percepción de esta conexión no solo eleva el espíritu, sino que también invita a la introspección y a la búsqueda de equilibrio interno. Conclusión del capítulo. La simetría en el universo no es meramente una característica observable, sino un principio fundamental que rige tanto lo visible como lo invisible. A través de las leyes físicas, la matemática y la biología, se revela como un símbolo de equilibrio y propósito. En el plano espiritual, actúa como un recordatorio constante de la interconexión de todas las cosas y de la belleza inherente en el diseño del universo. El siguiente paso es explorar cómo esta simetría universal se manifiesta de manera tangible en el mundo natural, revelando su impacto en la vida cotidiana y su papel en la experiencia espiritual. Capítulo 2. La simetría en la naturaleza viva. La naturaleza,
en toda su diversidad y complejidad, es un espejo de la simetría universal. Cada organismo, ecosistema y fenómeno natural refleja patrones de orden que revelan una conexión intrínseca con el equilibrio cósmico. Desde los patrones visibles en las hojas de los árboles hasta los mecanismos invisibles en las células, la simetría actúa como una fuerza organizadora que asegura la continuidad de la vida. Patrones simétricos en los organismos. La simetría en los organismos vivos se presenta en diversas formas, siendo la bilateral y la radial las más comunes. La simetría bilateral, donde un lado del cuerpo es un reflejo del otro, es predominante en animales y humanos. Este diseño permite un movimiento eficiente y la distribución equitativa de órganos y sistemas vitales. Los ojos, las extremidades y los órganos internos están dispuestos de manera equilibrada, lo que favorece la funcionalidad y el desarrollo evolutivo. Por otro lado, la simetría radial, observada en organismos como las estrellas de mar y los corales, ofrece ventajas específicas en entornos acuáticos. Esta disposición permite que el organismo interactúe con su entorno de manera uniforme desde cualquier ángulo, optimizando su capacidad de alimentación y defensa. Fractales, la simetría en los detalles. Los fractales son patrones geométricos que se repiten a diferentes escalas, y su presencia en la naturaleza es una manifestación espectacular de la simetría. Los fractales se encuentran en la ramificación de los árboles, la formación de las montañas, la estructura de los ríos y las redes neuronales. Este tipo de simetría, conocido como autosimilitud, permite que sistemas complejos mantengan su funcionalidad en diferentes niveles. En las plantas, la secuencia de Fibonacci se manifiesta en la disposición de las hojas, los pétalos y las semillas. Este patrón no solo asegura la máxima exposición al sol para la fotosíntesis, sino que también minimiza el desperdicio de espacio y recursos. La naturaleza, a través de los fractales, optimiza su diseño, combinando estética y funcionalidad. Simetría y ecosistemas. La simetría no solo se observa en los organismos individuales, sino también en los ecosistemas como un todo. Los ecosistemas funcionan como sistemas equilibrados donde cada elemento, desde el depredador hasta el productor primario, tiene un papel específico que contribuye a la estabilidad general. Este equilibrio dinámico es una forma de simetría que permite que los ecosistemas prosperen incluso frente a cambios y desafíos externos. La ruptura de esta simetría, como sucede en casos de extinción de especies o alteraciones climáticas, genera un efecto dominó que afecta a todo el sistema. Sin embargo, la naturaleza también muestra una capacidad innata para restaurar el equilibrio, adaptándose y reorganizándose para sobrevivir. Este ciclo de ruptura y restauración es un recordatorio del papel esencial de la simetría como principio rector de la vida. La belleza en la naturaleza, un llamado espiritual. La percepción de la belleza en la naturaleza está profundamente ligada a la simetría. Los paisajes que nos conmueven, las flores que admiramos y las criaturas que nos fascinan suelen exhibir patrones de orden que resuenan con nuestra percepción innata de armonía. Esta conexión entre simetría y belleza trasciende lo estético, invitando a una contemplación más profunda de nuestra relación con el entorno. El filósofo Immanuel Kant propuso que la belleza natural es un reflejo de un orden universal, una manifestación visible de lo invisible. Contemplar la simetría en la naturaleza puede convertirse en una experiencia espiritual que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Es un recordatorio de que, al igual que los patrones de la naturaleza, también somos parte de un diseño más amplio. Simetría y adaptación. Aunque la naturaleza se caracteriza por su simetría, también incluye elementos de asimetría que son esenciales para la supervivencia. La asimetría en ciertas adaptaciones, como los colmillos de un elefante o la distribución de pigmentos en una mariposa, revela que la perfección no siempre significa simetría absoluta.
Más bien, es en la interacción entre simetría y asimetría donde se encuentra la clave para la evolución y la diversidad. Este equilibrio entre lo simétrico y lo asimétrico es una lección valiosa. Así como la naturaleza encuentra formas de prosperar en la imperfección, los seres humanos también pueden aprender a aceptar y utilizar sus diferencias como fuentes de fortaleza y creatividad. Conclusión del capítulo. La simetría en la naturaleza viva no es solo un principio estético, sino un fundamento de la vida misma. A través de patrones fractales, estructuras simétricas y equilibrios ecológicos, la naturaleza demuestra que la armonía es tanto una meta como un proceso. Esta comprensión invita a una reflexión más profunda sobre cómo interactuar con el mundo natural de manera respetuosa y consciente, reconociendo que su diseño no solo es funcional, sino también sagrado. El próximo paso es explorar cómo estos principios de simetría se reflejan en el cuerpo humano, un microcosmos que encarna el equilibrio y la conexión con el universo. Capítulo 3. El cuerpo humano, microcosmos simétrico. El cuerpo humano, en toda su complejidad y perfección, es un reflejo de los principios de simetría que rigen el universo. Desde su anatomía física hasta los procesos energéticos que lo sustentan, el ser humano es un microcosmos que encapsula los patrones y leyes universales. Esta simetría no solo asegura la funcionalidad biológica, sino que también actúa como un puente entre la dimensión material y la espiritual. Simetría en la anatomía física. La estructura del cuerpo humano está diseñada con una simetría bilateral casi perfecta, en la que el lado izquierdo es un espejo del derecho. Esta disposición no solo es estética, sino también funcional. La distribución equilibrada de órganos, músculos y huesos garantiza el movimiento, la estabilidad y la protección de los sistemas internos. Algunas excepciones, como el corazón ligeramente inclinado hacia la izquierda, muestran que la asimetría también tiene un propósito biológico. Estas variaciones son recordatorios de que incluso en un sistema predominantemente simétrico, la flexibilidad y la singularidad tienen un lugar importante. La simetría también se encuentra en los patrones de crecimiento y regeneración celular. Las células se dividen siguiendo principios precisos que mantienen el equilibrio y la proporción en el cuerpo. Este orden molecular y celular es una manifestación tangible de la armonía subyacente que sostiene la vida. Los chakras, simetría energética. Más allá de la anatomía física, el cuerpo humano también posee un sistema energético que opera en sintonía con los principios de simetría. Los chakras, los centros de energía alineados a lo largo de la columna vertebral, representan un equilibrio entre las energías superiores e inferiores, entre lo espiritual y lo terrenal. Cada chakra está asociado con aspectos específicos de la vida humana, desde la supervivencia y las emociones hasta la comunicación y la trascendencia espiritual. La simetría en su disposición sugiere que el equilibrio en uno de estos centros afecta al sistema en su totalidad. Cuando la energía fluye armoniosamente entre los chakras, se experimenta una sensación de bienestar integral, tanto físico como espiritual. Simetría en el ADN, el código de la vida. El ADN, la molécula que contiene las instrucciones genéticas de todos los organismos vivos, es otro ejemplo asombroso de simetría. Su estructura de doble hélice está diseñada para maximizar la estabilidad y la eficiencia. Las bases nitrogenadas se emparejan de manera específica, creando un equilibrio perfecto que permite la replicación precisa de la información genética. Esta simetría no es solo funcional, sino también simbólica. El ADN, como portador de la información de la vida, refleja cómo la naturaleza busca el equilibrio en todas sus formas, incluso a nivel molecular. Este diseño intrincado también es un recordatorio de la conexión entre todos los seres vivos, ya que las bases de la vida comparten un patrón común. Simetría y salud.
La salud humana depende en gran medida del mantenimiento de la simetría en el cuerpo. El equilibrio entre los sistemas internos, como el nervioso, el inmunológico y el digestivo, es esencial para el bienestar general. Cuando este equilibrio se rompe, el cuerpo manifiesta síntomas que indican la necesidad de restaurarlo. En la medicina, la simetría es un principio que guía tanto el diagnóstico como el tratamiento. Las imágenes médicas, como las resonancias magnéticas y los rayos X, utilizan la simetría como referencia para identificar anomalías. De manera similar, prácticas como el yoga y la acupuntura buscan restaurar el equilibrio energético y físico, promoviendo así la salud integral. El cuerpo como templo simétrico. La percepción del cuerpo humano como un templo se encuentra en muchas tradiciones espirituales. Este concepto reconoce la simetría intrínseca del cuerpo como un reflejo de lo divino. En la práctica espiritual, el cuerpo no solo es un vehículo físico, sino también un espacio sagrado donde convergen las energías del universo. La meditación, la respiración consciente y otras prácticas espirituales se enfocan en alinear el cuerpo y la mente, creando un estado de equilibrio que permite la conexión con niveles más altos de conciencia. Esta simetría interna, cuando se cultiva, transforma al cuerpo en un instrumento para la expresión del alma. Conclusión del capítulo. El cuerpo humano es una obra maestra de simetría y funcionalidad, un microcosmos que refleja los principios universales que rigen el cosmos. Desde su estructura anatómica hasta sus procesos energéticos, cada aspecto del cuerpo está diseñado para mantener un equilibrio dinámico que sustenta la vida. Al comprender y respetar esta simetría, se abre la puerta a una mayor conexión con el entorno, el universo y el ser interior. En este contexto, la búsqueda de la armonía en el cuerpo no es solo una cuestión de salud física, sino también un camino hacia la realización espiritual. El siguiente capítulo explorará cómo las tradiciones humanas han utilizado la simetría en el arte y la arquitectura para expresar la conexión con lo divino, creando espacios y obras que inspiran y elevan el espíritu. Capítulo 4. Simetría en el arte y la arquitectura sagrada. La humanidad, en su búsqueda por entender y conectarse con lo divino, ha utilizado la simetría como un medio de expresión y trascendencia. En el arte y la arquitectura, la simetría no solo refleja belleza y orden, sino que también encarna significados más profundos relacionados con la espiritualidad y la conexión universal. Desde los templos antiguos hasta los mandalas y las obras maestras del Renacimiento, la simetría se convierte en un lenguaje visual que comunica lo invisible a través de lo tangible. La arquitectura sagrada, reflejo de la perfección universal. Los espacios sagrados, construidos en diversas culturas y épocas, están profundamente influenciados por principios de simetría. Estos diseños buscan no solo agradar al ojo humano, sino también resonar con una percepción innata de armonía que trasciende lo físico. Ejemplos notables incluyen las pirámides de Egipto, con una geometría impecable basada en proporciones matemáticas. Estas estructuras reflejan la creencia en un orden cósmico. Su alineación precisa con las estrellas simboliza una conexión entre la tierra y el cielo. El Partenón en Atenas, este templo, dedicado a Atenea, utiliza la proporción áurea para crear un equilibrio perfecto en sus columnas y estructura. La simetría aquí no solo es estética, sino que también refleja la idea de perfección divina. Las catedrales góticas, con sus torres gemelas, vitrales simétricos y trazados geométricos, estas edificaciones medievales representan la búsqueda de trascendencia y luz divina, integrando elementos arquitectónicos que guían la mirada hacia lo celestial. Cada uno de estos ejemplos muestra cómo la simetría en la arquitectura sagrada no solo organiza el espacio, sino que también lo transforma en un puente entre lo humano y lo divino. El arte como manifestación simétrica.
En el arte, la simetría ha sido utilizada como una herramienta para expresar equilibrio, belleza y espiritualidad. Muchas tradiciones han creado obras simétricas como un reflejo de la conexión universal. Mandala, originario de tradiciones como el hinduismo y el budismo, el mandala utiliza patrones geométricos concéntricos para simbolizar el universo. Su simetría invita a la meditación y al enfoque, guiando al observador hacia el centro, tanto físico como espiritual. Arte islámico, las intricadas decoraciones geométricas en mezquitas y manuscritos reflejan la creencia en la unidad divina. Al evitar representaciones humanas, estas formas abstractas expresan la infinita perfección de lo divino. El hombre de Vitruvio, creado por Leonardo da Vinci, esta obra icónica combina la anatomía humana y la geometría para mostrar cómo el cuerpo refleja las proporciones del universo. Es un testimonio de cómo la simetría conecta la ciencia, el arte y la espiritualidad. Geometría sagrada, el lenguaje del cosmos. La geometría sagrada es un campo que estudia cómo los patrones simétricos aparecen en el diseño de estructuras espirituales y arte sagrado. Formas como el círculo, el triángulo y el pentágono se utilizan no solo por su atractivo visual, sino también por su simbolismo profundo. El círculo representa la totalidad, la unidad y el infinito. Es un símbolo universal de perfección y eternidad. El triángulo, conectado con la Trinidad divina en muchas culturas, representa la unión de lo material y lo espiritual. El pentágono, asociado con la proporción áurea, simboliza la conexión entre el microcosmos y el macrocosmos. Estos patrones no solo están presentes en las creaciones humanas, sino que también reflejan la estructura del universo, desde los átomos hasta las galaxias. Espacios sagrados y energía. Los lugares construidos con simetría no solo son visualmente impactantes, sino que también influyen en el estado emocional y espiritual de quienes los visitan. Los templos y catedrales diseñados según principios simétricos generan una sensación de calma, reverencia y conexión. Esto puede explicarse por la manera en que estos espacios armonizan con los ritmos naturales del cuerpo y la mente, creando un entorno propicio para la meditación y el crecimiento espiritual. Conclusión del capítulo. La simetría en el arte y la arquitectura sagrada es un testimonio de la capacidad humana para captar y reflejar los principios universales de orden y belleza. Estos patrones no solo conectan a las personas con lo divino, sino que también actúan como recordatorios de la interconexión entre todas las cosas. En el siguiente capítulo, se explorará cómo la simetría va más allá de lo externo y físico, manifestándose en el alma humana como un principio fundamental para el equilibrio interior y la trascendencia espiritual. Capítulo 5. El alma como reflejo de la simetría universal. El alma, en su naturaleza intangible, puede ser entendida como un espejo de los principios de simetría que rigen el universo. Al igual que los patrones observables en la naturaleza y el cosmos, el alma busca equilibrio, armonía y conexión con el todo. Esta búsqueda no es estática, sino un proceso continuo de ajuste y sincronización con las fuerzas internas y externas que moldean la experiencia humana. La simetría interior, mente, cuerpo y espíritu. La experiencia humana es el resultado de la interacción entre tres dimensiones fundamentales, mente, cuerpo y espíritu. Estas dimensiones funcionan como un sistema interconectado que busca constantemente el equilibrio. Cuando una de estas partes se encuentra en desequilibrio, todo el sistema se ve afectado. La mente, la claridad mental y el pensamiento equilibrado reflejan la simetría interna. Los patrones de pensamiento positivo y la coherencia emocional son manifestaciones de esta armonía, mientras que el caos mental es una ruptura de este equilibrio. El cuerpo, la salud física es una expresión directa de la simetría en la interacción de los órganos y sistemas del cuerpo. Las prácticas que alinean el cuerpo, como el yoga y la meditación,
no solo restauran el equilibrio físico, sino que también afectan la dimensión espiritual. El espíritu, la conexión con lo trascendental, representa el núcleo de la simetría interior. Este equilibrio espiritual no depende de circunstancias externas, sino de una alineación profunda con los valores y propósitos más elevados. Cuando estas tres dimensiones están alineadas, se produce una resonancia interna que permite a la persona vivir en un estado de paz y plenitud. La resonancia espiritual, armonía con el todo. El concepto de resonancia espiritual sugiere que el alma humana vibra en sincronía con las frecuencias del universo. Esta resonancia no solo conecta al individuo con lo divino, sino que también actúa como un mecanismo de equilibrio interno. Al igual que una cuerda afinada vibra en armonía con otras, el alma equilibrada responde al orden universal, experimentando un estado de bienestar y conexión. Esta resonancia se manifiesta a través de emociones positivas como la gratitud, el amor y la compasión, que elevan la vibración del ser y permiten una mayor conexión con el todo. Por el contrario, emociones como el miedo, la ira y la desesperanza generan disonancia, rompiendo la simetría interior. Simetría energética y campos sutiles. El ser humano no solo es un cuerpo físico, sino también un campo energético que interactúa constantemente con su entorno. Este campo, conocido en muchas tradiciones como aura o cuerpo etérico, refleja el estado de simetría interior. Un campo energético equilibrado es simétrico y armonioso, mientras que un campo distorsionado puede indicar desequilibrios emocionales, mentales o espirituales. Prácticas como el Reiki, la meditación y la terapia de sonido buscan restaurar esta simetría energética, ayudando al individuo a alinearse con su esencia más profunda. Estas técnicas no solo reparan el desequilibrio interno, sino que también permiten una mayor conexión con las fuerzas universales. La simetría en la transformación personal. La vida humana es un proceso constante de transformación, y cada cambio significativo representa una oportunidad para restaurar y fortalecer la simetría interior. Las experiencias de crisis y ruptura, aunque dolorosas, pueden ser vistas como momentos de reajuste que permiten alcanzar un estado superior de equilibrio. En este contexto, la simetría no es un estado fijo, sino un proceso dinámico. La capacidad de adaptarse, aprender y evolucionar es una manifestación de cómo el alma encuentra nuevas formas de equilibrio frente a los desafíos de la vida. Conexión con la simetría universal. El alma humana, al ser un microcosmos, refleja la simetría del macrocosmos. Esta conexión no solo es conceptual, sino también experiencial. La contemplación de los patrones en la naturaleza, la práctica de la meditación y el reconocimiento de la belleza en la vida cotidiana son formas de alinear el alma con el universo. Este alineamiento no solo trae paz interior, sino que también fortalece el sentido de propósito y pertenencia. Conclusión del capítulo. El alma, como reflejo de la simetría universal, busca constantemente el equilibrio y la conexión con el todo. A través de la alineación de mente, cuerpo y espíritu, y la resonancia con las frecuencias del universo, el ser humano puede alcanzar un estado de armonía que trasciende lo físico. El siguiente capítulo abordará cómo las rupturas de simetría, tanto en el alma como en la naturaleza, son oportunidades para el aprendizaje y el crecimiento, mostrando que el caos y la asimetría tienen su lugar en el orden universal. Capítulo 6. La ruptura de la simetría, lecciones espirituales y naturales. Aunque la simetría es un principio omnipresente en la naturaleza y en la experiencia humana, la ruptura de esta armonía también desempeña un papel crucial en el universo. La asimetría, lejos de ser un error, es una fuerza necesaria para el cambio, la evolución y el crecimiento. Tanto en el ámbito natural como en el espiritual, estas interrupciones del equilibrio abren caminos hacia nuevas posibilidades, demostrando que incluso el caos tiene su propio orden.
Asimetría en la naturaleza, la imperfección creativa. En la naturaleza, la ruptura de la simetría es a menudo el inicio de procesos evolutivos y adaptativos. Por ejemplo, la asimetría en las conchas de los caracoles y las hojas de ciertas plantas no solo es funcional, sino que también contribuye a la diversidad y a la supervivencia de las especies. Estas variaciones permiten a los organismos responder a entornos cambiantes, mostrando que la imperfección es una herramienta para la resiliencia. La dinámica de los sistemas climáticos es otro ejemplo. Los huracanes, aunque caóticos, siguen patrones que reflejan un orden subyacente. Su asimetría inicial da lugar a movimientos organizados que, paradójicamente, restauran el equilibrio energético en la atmósfera. Este proceso muestra cómo la naturaleza utiliza la ruptura para generar orden a una escala mayor. El caos como preludio al orden. El caos, en su esencia, es una forma de asimetría. Sin embargo, lejos de ser un estado permanente, a menudo actúa como un puente hacia una nueva forma de simetría. En la teoría del caos, los sistemas aparentemente impredecibles siguen patrones subyacentes que emergen con el tiempo. Los fractales, por ejemplo, surgen de dinámicas caóticas y revelan cómo el desorden puede dar lugar a estructuras de increíble belleza y coherencia. Este principio se refleja también en los procesos de transformación personal. Las crisis, los conflictos y las rupturas emocionales pueden parecer caóticas, pero a menudo son catalizadores para el crecimiento y la renovación. En estas experiencias, la asimetría interior lleva a una reevaluación de valores y prioridades, abriendo camino a una vida más equilibrada y auténtica. La simetría dinámica del alma. El alma humana no busca una simetría rígida, sino una dinámica. Este tipo de equilibrio implica un constante ajuste a los cambios internos y externos. Las emociones, los pensamientos y las experiencias fluyen en ciclos que alternan entre simetría y asimetría, reflejando el movimiento del universo. Por ejemplo, el proceso de sanación emocional a menudo comienza con una ruptura, como el dolor o la pérdida. Estas experiencias perturban la simetría interior, pero también ofrecen la oportunidad de reconstruirla en un nivel más profundo. La capacidad de adaptarse y encontrar nuevas formas de equilibrio es un testimonio de la resiliencia del alma. Ruptura de la simetría en las relaciones. En el ámbito interpersonal, las rupturas de simetría, como los desacuerdos y conflictos, son inevitables. Sin embargo, estos momentos no solo son desafiantes, sino que también pueden ser constructivos. Cuando se manejan con empatía y comprensión, estas asimetrías temporales conducen a relaciones más fuertes y equilibradas. El proceso de reconciliación es un ejemplo de cómo la ruptura y la restauración son partes necesarias de la dinámica humana. Lecciones espirituales de la asimetría. En la espiritualidad, la ruptura de la simetría se percibe a menudo como una oportunidad para trascender. Las tradiciones místicas enseñan que los momentos de desequilibrio son invitaciones para ir más allá de las percepciones limitadas y conectar con una verdad más profunda. Las experiencias de caos y desorden pueden actuar como recordatorios de que el equilibrio perfecto no siempre es posible ni deseable, y que el verdadero crecimiento ocurre en la interacción entre lo simétrico y lo asimétrico. La imperfección, vista desde esta perspectiva, es una expresión de la creatividad divina. Cada ser humano, con sus fortalezas y debilidades únicas, es un testimonio de cómo la asimetría puede ser hermosa y significativa. Conclusión del capítulo. La ruptura de la simetría no es una falla, sino un componente esencial del diseño universal. A través del caos, la asimetría y las experiencias desafiantes, el universo y el alma humana encuentran nuevas formas de equilibrio y armonía.
Reconocer el valor de estas rupturas permite una mayor aceptación de la naturaleza cíclica de la vida y una conexión más profunda con el orden subyacente en el aparente desorden. El próximo capítulo profundizará en las prácticas espirituales y meditativas que utilizan la simetría como herramienta para restaurar el equilibrio interior y alcanzar estados de conciencia más elevados. Capítulo 7. Meditación y visualización de la simetría. La simetría, en su esencia, no solo pertenece al ámbito externo de la naturaleza o las estructuras universales, sino que también puede ser cultivada internamente a través de prácticas espirituales y meditativas. Estas técnicas, basadas en la observación y visualización de patrones simétricos, tienen el poder de restaurar el equilibrio interior, calmar la mente y conectar al individuo con las frecuencias más elevadas del universo. La simetría como herramienta meditativa. La contemplación de patrones simétricos, como mandalas, geometría sagrada o figuras naturales, actúa como una herramienta poderosa para enfocar la mente y alcanzar estados profundos de introspección. Estas formas, al resonar con el cerebro y el sistema nervioso, inducen un estado de calma y concentración. Mandalas, dibujar, observar o colorear mandalas ayuda a estabilizar los pensamientos y dirigir la energía hacia el centro interior. Este enfoque en la simetría visual se traduce en un equilibrio emocional y mental. Visualización de la proporción áurea. Imaginar la proporción áurea en espirales, ondas o estructuras geométricas puede ayudar a alinear la mente con los patrones naturales del universo, facilitando un estado meditativo que promueve la claridad y la conexión espiritual. Respiración y ritmo, la simetría interna. La respiración es un reflejo de la simetría en el cuerpo humano. Su flujo rítmico, cuando es consciente, genera un balance entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, promoviendo la relajación y la armonía interna. Técnicas de respiración simétrica. Prácticas como la respiración alternada, Ñadi Sodhana, o el control del ritmo respiratorio, Pranayama, utilizan la simetría de la inhalación y la exhalación para calmar la mente y equilibrar la energía interna. Sincronización del corazón y la mente, la coherencia cardíaca, lograda a través de la respiración consciente, es un ejemplo de cómo la simetría en los ritmos biológicos puede restaurar el equilibrio emocional y mental. Geometría sagrada en la meditación. La geometría sagrada, como la flor de la vida, el cubo de Metatrón o la espiral áurea, sirve como punto focal para prácticas meditativas. Estas figuras no solo son visualmente cautivadoras, sino que también contienen significados profundos relacionados con la creación y el orden universal. Meditación en la flor de la vida. Este patrón, compuesto por círculos superpuestos, simboliza la interconexión de todas las cosas. Meditar sobre su diseño fomenta una sensación de unidad y conexión con el universo. Cubo de Metatrón. Esta figura geométrica compleja, compuesta por patrones simétricos, puede ser visualizada para explorar la estructura subyacente del cosmos y abrir canales hacia la comprensión espiritual. Simetría en el movimiento, el cuerpo como instrumento espiritual. Prácticas como el yoga, el tai chi y la danza meditativa integran la simetría en el movimiento del cuerpo. Estos enfoques combinan patrones físicos con la respiración consciente, creando un estado de flujo que conecta el cuerpo, la mente y el espíritu. Yoga, las posturas equilibradas, como la postura del árbol, fomentan la simetría física y mental, ayudando al practicante a desarrollar estabilidad interna y externa. Tai Chi, este arte marcial suave utiliza movimientos simétricos para armonizar la energía interna, Chi, equilibrando la mente y el cuerpo en un flujo continuo. Visualización creativa, construyendo la simetría interior. La visualización guiada es una herramienta poderosa para restaurar la simetría interior. Al imaginar patrones equilibrados o entornos naturales con estructuras armónicas, la mente se alinea con el orden universal, fomentando la claridad y el bienestar.
Ejercicio de visualización. Imaginar un lago perfectamente simétrico rodeado de montañas puede inducir un estado de paz profunda. Al visualizar que el agua refleja con precisión el cielo, se refuerza el concepto de armonía y unidad entre lo interno y lo externo. La simetría como camino hacia la trascendencia. La contemplación y práctica de la simetría no solo aportan equilibrio, sino que también pueden conducir a estados superiores de conciencia. En estas experiencias, el individuo percibe la interconexión de todas las cosas y trasciende las limitaciones del ego. Este estado de unidad y armonía refleja el orden universal en su máxima expresión. Conclusión del capítulo. La meditación y visualización de la simetría ofrecen un camino práctico y profundo para restaurar el equilibrio interior y conectar con las fuerzas universales. Estas prácticas no solo aportan paz mental y emocional, sino que también actúan como herramientas de transformación espiritual. El próximo capítulo explorará cómo la simetría se convierte en un puente hacia la iluminación, mostrando cómo este principio universal puede ser la clave para comprender y trascender las limitaciones de la experiencia humana. Capítulo 8. La simetría como camino hacia la iluminación. A través de los milenios, la humanidad ha buscado la iluminación espiritual, ese estado de conciencia superior que permite percibir el mundo y el universo desde una perspectiva expansiva, libre de limitaciones. La simetría, como principio universal, actúa como una llave que abre la puerta hacia esta experiencia trascendental. Al comprender y vivir en armonía con los patrones simétricos del universo, el ser humano puede acceder a un nivel de conciencia que va más allá de lo material y lo temporal. La simetría como reflejo del orden divino. En muchas tradiciones espirituales, la simetría es vista como una manifestación de la perfección divina. El cosmos, la naturaleza y el ser humano están impregnados de un orden subyacente que refleja la voluntad de una inteligencia universal. Este orden no es solo físico, sino también espiritual, y se manifiesta en los patrones que se repiten a través del espacio y el tiempo. La idea de que la simetría es un reflejo de lo divino está presente en casi todas las religiones y filosofías. Desde el cristianismo hasta el budismo, las culturas han considerado que la belleza y el equilibrio en la naturaleza son una forma de acercarse a lo divino. La armonía que se encuentra en los patrones de la naturaleza se refleja también en el alma humana, indicando que existe un vínculo profundo entre lo celestial y lo terrenal. La simetría en el camino espiritual, unión con el todo. El viaje hacia la iluminación espiritual es, en muchos aspectos, un proceso de restaurar la simetría interior. A medida que la mente, el cuerpo y el espíritu se alinean con los principios cósmicos de orden y equilibrio, el individuo comienza a experimentar una sensación de unidad con el universo. Este proceso no es solo intelectual, sino que involucra una integración de todos los aspectos del ser, físico, mental, emocional y espiritual. En el camino espiritual, la simetría representa la reconciliación entre las dualidades, lo interno y lo externo, lo material y lo espiritual, el yo individual y el yo colectivo. Al experimentar esta unidad, el ser humano comienza a percibir la vida desde una perspectiva más amplia, donde las divisiones y los conflictos se disuelven en favor de una visión holística. La iluminación a través del equilibrio interior. La iluminación no es un estado que se alcanza una vez y para siempre, sino un proceso continuo de ajuste y restauración del equilibrio interno. Cada pensamiento, emoción y acción que perturbe la armonía interior crea una disonancia que puede ser corregida a través de prácticas espirituales. En este contexto, la simetría es un principio vivo que se mantiene dinámico y flexible, permitiendo al ser humano adaptarse a las fluctuaciones de la vida sin perder su conexión con el orden cósmico. La meditación, el silencio interior y la práctica del desapego son herramientas que permiten al ser humano restablecer la simetría interior. Estos métodos no solo apagan el ruido mental,
sino que abren el corazón y la mente a una comprensión más profunda de la realidad. A medida que el individuo se sintoniza con las vibraciones del universo, experimenta un despertar de conciencia que lo conecta con una fuente infinita de paz y sabiduría. La simetría como fuerza transformadora. La capacidad de restaurar la simetría interior es también una fuerza transformadora. La iluminación no es solo una experiencia de paz, sino un proceso activo de transformación. Al encontrar la simetría dentro de sí mismo, el ser humano se vuelve capaz de transformar su entorno, su comunidad y el mundo en general. Este principio de transformación se refleja en la ley de la atracción, la cual sostiene que los pensamientos y emociones simétricos, es decir, aquellos que están en armonía con el universo, atraen circunstancias similares. El individuo que vive en simetría con el universo comienza a crear experiencias de vida que reflejan esa misma armonía, creando un círculo virtuoso de bienestar, éxito y crecimiento. La simetría universal, un camino de unidad. A medida que el individuo se acerca a la iluminación, comienza a ver que la simetría no solo reside dentro de sí mismo, sino que está presente en todo lo que le rodea. La vida misma es una danza de simetría, el ciclo de las estaciones, el crecimiento de las plantas, el movimiento de los planetas, las relaciones humanas. Todo está organizado según un patrón que conecta todas las cosas en una red de unidad. Al comprender que el universo entero está basado en principios simétricos, el individuo experimenta una profunda sensación de pertenencia. La separación entre el yo y el universo se disuelve y se experimenta una conciencia de unidad, donde cada pensamiento, cada acción y cada emoción resuenan con el orden divino. La simetría como clave para la paz y el amor incondicional. La paz y el amor incondicional son dos de los frutos más profundos de la simetría interior. Cuando el ser humano alcanza un estado de equilibrio interno, su capacidad para amar sin condiciones aumenta. La simetría en el alma permite ver la divinidad en los demás, lo que facilita la aceptación y el perdón. Este estado de gracia no solo lleva a la paz personal, sino que tiene un efecto multiplicador en el entorno, creando una realidad más armoniosa y compasiva. La verdadera iluminación no se logra a través del conocimiento intelectual o la acumulación de riquezas, sino a través del reconocimiento de la simetría interna que conecta a todo ser con el universo y lo divino. Al restaurar el equilibrio interno, el ser humano comienza a actuar desde una visión expandida, guiado por la compasión, el amor y el entendimiento. Conclusión del capítulo. La simetría, en su expresión más profunda, es un camino hacia la iluminación. A través de la restauración del equilibrio interior, el ser humano se conecta con el orden universal, experimentando la unidad con todo lo que es. Este viaje hacia la simetría no es solo un proceso de autoconocimiento, sino también de transformación, donde la conciencia se expande y se integra en una realidad mayor. El próximo capítulo explorará cómo la simetría se convierte en una fuerza para la manifestación, permitiendo al individuo crear su realidad de acuerdo con los principios universales que rigen la existencia. Capítulo 9. La simetría como herramienta de manifestación. La simetría no solo es un principio fundamental del universo, sino también una herramienta poderosa para manifestar deseos y crear una realidad en armonía con las leyes universales. La conexión entre los patrones simétricos del cosmos y la mente humana revela que la capacidad de manifestar está intrínsecamente ligada al equilibrio interno y la resonancia con el orden universal. La ley de la atracción y la simetría. La ley de la atracción, que sostiene que los pensamientos y emociones en alineación con los deseos atraen resultados similares, encuentra su base en los principios de simetría. La mente, como un campo de energía, emite vibraciones que resuenan con patrones específicos del universo. Cuando estas vibraciones están en equilibrio,
es decir, libres de contradicciones internas, se alinean con la frecuencia de aquello que se desea manifestar. El desbalance interno, como el miedo, la duda o las creencias limitantes, crea disonancia que interfiere con este proceso. Restaurar la simetría interna mediante prácticas de meditación, afirmaciones positivas y visualización consciente no solo calma la mente, sino que también afina la energía para atraer experiencias y oportunidades que reflejan ese equilibrio. Visualización simétrica, creando realidades en armonía. La visualización consciente es una herramienta fundamental para manifestar. Cuando se imaginan metas y deseos en un contexto de simetría y equilibrio, se envían señales claras al universo. Este enfoque no solo organiza los pensamientos, sino que también crea una vibración coherente que actúa como un imán para las circunstancias deseadas. Ejercicio de visualización: imagina un jardín simétrico donde cada elemento está en perfecta armonía. Visualiza que este jardín simboliza tu vida y que cada aspecto de ella, salud, relaciones, finanzas, espiritualidad, ocupa su lugar natural y florece en equilibrio. Este ejercicio no solo entrena la mente para pensar en términos de armonía, sino que también refuerza la intención de manifestar una realidad balanceada. La simetría en las afirmaciones y el lenguaje. El lenguaje que se utiliza para expresar deseos tiene un impacto directo en la capacidad de manifestar. Las afirmaciones, cuando se construyen en equilibrio y claridad, refuerzan patrones mentales que resuenan con los principios universales de simetría. Por ejemplo, afirmación desbalanceada: no quiero fracasar. Esta afirmación enfoca la energía en el miedo al fracaso, creando disonancia. Afirmación simétrica: estoy en equilibrio con el éxito y el aprendizaje. Esta afirmación refleja claridad y conexión con un resultado positivo, resonando con el orden universal. Las palabras, al ser estructuras simbólicas, también contienen un poder inherente para crear simetría interna. Elegir palabras que reflejen paz, equilibrio y gratitud fortalece la conexión con el universo. Rituales de simetría para la manifestación. Los rituales basados en patrones simétricos son herramientas prácticas para reforzar intenciones y enfocar la energía hacia la manifestación. Estos rituales, que pueden incluir la creación de mandalas, la disposición de objetos en formas geométricas o la realización de movimientos rítmicos, actúan como recordatorios físicos de la conexión con los principios universales. Mandalas de intención. Dibujar o construir un mandala mientras se enfoca en un deseo específico ayuda a alinear la mente con la energía del universo. Cada trazo o elemento añadido al mandala refuerza la intención de manifestar en armonía con el todo. Movimiento simétrico. Prácticas como el baile o el yoga, realizados con patrones equilibrados, crean una resonancia entre el cuerpo y el universo, amplificando la energía necesaria para manifestar. La simetría en las emociones y la manifestación. Las emociones equilibradas son esenciales para la manifestación. El amor, la gratitud y la alegría son emociones de alta vibración que resuenan con patrones simétricos del universo, mientras que el miedo, la ira y la frustración crean disonancia. Cultivar emociones positivas no solo mejora el bienestar interno, sino que también refuerza la capacidad de manifestar. Gratitud. La práctica de la gratitud diaria es una herramienta poderosa para restaurar la simetría emocional. Al reconocer y agradecer lo que ya se tiene, se refuerza la sensación de plenitud, atrayendo más experiencias alineadas con esa vibración. Amor incondicional. El amor es la frecuencia más elevada y equilibrada. Actuar desde el amor hacia uno mismo y hacia los demás alinea al individuo con las fuerzas creativas del universo, potenciando la capacidad de manifestar. El universo como reflejo de la simetría interna. La realidad que se experimenta no es más que un reflejo de la simetría interna.
Cuando el equilibrio mental, emocional y espiritual está presente, las circunstancias externas comienzan a organizarse de manera armónica. Este principio subyace en la idea de que el mundo exterior es un espejo del mundo interior. Reconocer esta conexión transforma la forma en que se interactúa con la realidad. En lugar de intentar controlar o resistir las circunstancias, se aprende a ajustar la simetría interna, confiando en que el universo responderá en consecuencia. Conclusión del capítulo. La simetría es mucho más que un principio estético, es una herramienta poderosa para crear realidades en armonía con el universo. A través de la restauración del equilibrio interno y el uso consciente de prácticas de manifestación, el ser humano puede alinear su energía con los patrones universales, atrayendo experiencias que reflejan paz, abundancia y plenitud. En el siguiente capítulo, se explorará cómo la percepción de la simetría puede integrarse en la vida cotidiana, transformando las acciones, pensamientos y relaciones en expresiones de equilibrio y belleza. Capítulo 10. Vivir en simetría con el todo. La integración de la simetría en la vida cotidiana no solo transforma la percepción del mundo, sino que también guía las acciones hacia un estado de equilibrio continuo. Vivir en simetría implica alinear los pensamientos, las emociones y las acciones con los principios universales, de modo que cada aspecto de la existencia se convierta en una expresión de armonía y conexión con el todo. La simetría en el pensamiento. El equilibrio comienza en la mente. Los patrones de pensamiento organizados y conscientes reflejan una simetría interna que facilita la claridad y la toma de decisiones. Los pensamientos desequilibrados, en cambio, generan caos interno y afectan la percepción de la realidad. Estrategias para el pensamiento simétrico. Practicar la autoobservación para identificar y corregir pensamientos desequilibrados. Utilizar afirmaciones positivas que refuercen un estado mental armónico. Mantener un enfoque en soluciones en lugar de problemas, alineando la mente con la creatividad y el orden. La mente, al igual que el universo, opera en patrones. Reorganizar estos patrones hacia un estado de simetría permite que la vida fluya con mayor facilidad y propósito. Equilibrio emocional, la simetría del corazón. Las emociones equilibradas son esenciales para vivir en simetría. Sentimientos como la gratitud, la compasión y el amor no solo elevan la vibración del ser, sino que también crean una resonancia con el equilibrio universal. Prácticas para cultivar el equilibrio emocional. Dedicar tiempo a la gratitud diaria, enfocándose en las bendiciones presentes. Realizar ejercicios de respiración consciente para manejar emociones intensas. Meditar en estados emocionales positivos, visualizando un corazón radiante en equilibrio perfecto. El corazón, como centro energético, actúa como un puente entre el cuerpo y el alma. Mantenerlo en simetría emocional fortalece la conexión con el universo. Simetría en las relaciones. Las relaciones, ya sean personales, profesionales o comunitarias, son un reflejo directo de la simetría interna. Las interacciones basadas en respeto, empatía y comunicación clara fomentan el equilibrio y la armonía tanto a nivel individual como colectivo. Creación de relaciones simétricas. Escuchar activamente para comprender, no solo para responder. Mantener un balance entre dar y recibir, evitando desequilibrios que generen tensión. Practicar el perdón como un acto de restauración de la simetría en relaciones fracturadas. Cuando las relaciones se convierten en expresiones de simetría, no solo fortalecen los lazos personales, sino que también contribuyen al equilibrio del entorno. La simetría en las acciones diarias. Cada acción cotidiana es una oportunidad para practicar y manifestar simetría. Desde la forma en que se organiza el espacio físico hasta cómo se gestiona el tiempo, la simetría puede integrarse como un principio rector en la vida. Organización física,
Diseñar espacios que reflejen orden y equilibrio promueve una mente clara y un ambiente armónico. Esto incluye la disposición de muebles, la limpieza y la estética visual en el entorno. Gestión del tiempo, el equilibrio entre trabajo, descanso y ocio crea una vida más plena y satisfactoria. Establecer rutinas que respeten la necesidad de simetría en el tiempo mejora el bienestar general. Simetría en la naturaleza, reconexión y renovación. Pasar tiempo en la naturaleza es una forma poderosa de restaurar la simetría interna. Observar los patrones naturales, como las hojas de los árboles, las olas del mar o el canto de los pájaros, conecta al ser humano con el flujo armónico del universo. Prácticas de reconexión con la naturaleza. Caminar descalzo sobre la tierra para equilibrar la energía. Meditar al aire libre, enfocándose en los sonidos y patrones visuales naturales. Observar la simetría en los elementos naturales como una forma de contemplación y gratitud. La naturaleza, como un reflejo puro de los principios universales, ofrece lecciones invaluables sobre cómo vivir en armonía. La simetría como filosofía de vida. Integrar la simetría en cada aspecto de la vida transforma la manera de interactuar con el mundo. Este enfoque no se limita a las acciones externas, sino que también implica una profunda conexión con el ser interior. Vivir en simetría es, en última instancia, vivir en paz, confianza y alineación con el flujo universal. Conclusión del capítulo. Vivir en simetría con el todo es un acto de alineación consciente que transforma lo cotidiano en una expresión de equilibrio y belleza. Este estilo de vida no solo mejora el bienestar personal, sino que también contribuye al orden y la armonía del entorno. Cada pensamiento, emoción y acción se convierte en una oportunidad para resonar con los patrones universales, creando una vida plena y significativa. En el siguiente y último capítulo, se integrarán los principios explorados a lo largo del libro, destacando cómo la simetría puede servir como un camino hacia la plenitud espiritual, la conexión universal y la manifestación de una vida llena de propósito. Capítulo 11. La simetría como camino hacia la plenitud espiritual. A lo largo de este viaje, la simetría se ha revelado como un principio universal que conecta lo tangible con lo intangible, lo físico con lo espiritual y lo individual con lo cósmico. Este capítulo final integra las ideas presentadas, mostrando cómo la simetría puede convertirse en una filosofía práctica para alcanzar la plenitud espiritual y vivir en armonía con el universo. La simetría como reflejo del alma universal. El universo opera bajo un diseño donde la simetría no es solo estética, sino funcional. Este principio, manifestado en galaxias, ecosistemas y estructuras moleculares, encuentra su expresión máxima en el alma humana. Cada ser humano, como una chispa del todo, lleva dentro de sí un microcosmos que refleja el orden universal. La plenitud espiritual se alcanza cuando el individuo comprende y se alinea con esta verdad. Reconocer la simetría inherente en la vida lleva a un estado de aceptación y paz, donde las dualidades se reconcilian y se experimenta la unidad con el todo. La transformación a través de la simetría. La simetría no es un estado estático, sino un proceso dinámico. La vida está llena de ciclos de ruptura y restauración, cada uno de los cuales ofrece una oportunidad para crecer y transformarse. Este proceso de transformación puede ser guiado conscientemente a través de prácticas que cultiven el equilibrio interno. Reconexión con lo divino, a través de la meditación, la contemplación de patrones simétricos y la oración, se puede cultivar una relación más profunda con la fuerza creadora que rige el universo. Cultivo de la gratitud. Reconocer la belleza y el orden en lo cotidiano fortalece la conexión con la simetría universal, creando un ciclo de abundancia y bienestar. Aceptación de la imperfección. Comprender que la asimetría también tiene su lugar en el diseño universal permite abrazar los desafíos y las diferencias como oportunidades de aprendizaje.
Simetría y propósito. Vivir en simetría significa también alinear las acciones con un propósito mayor. Este propósito no es algo externo que se busca alcanzar, sino una expresión interna que se descubre a través de la introspección y la conexión con el orden universal. El propósito, cuando se vive desde un lugar de equilibrio, actúa como una brújula que guía cada decisión y acción hacia la plenitud. Simetría y servicio. La plenitud espiritual no se trata solo de alcanzar un estado personal de equilibrio, sino de extender esa armonía hacia el mundo. El servicio a los demás, ya sea a través de actos de bondad, creación artística o contribuciones comunitarias, es una forma de manifestar la simetría interior en el entorno externo. Impacto del servicio simétrico. Las acciones basadas en la compasión y el equilibrio no solo benefician a quienes las reciben, sino que también generan un efecto multiplicador de armonía en el colectivo. La simetría como camino de unión. En última instancia, la simetría revela que no hay separación entre lo humano y lo divino, entre el individuo y el universo. Cada patrón simétrico observado en la naturaleza, cada experiencia de equilibrio interno, es una prueba de que todo está interconectado. Esta unión, cuando se experimenta plenamente, libera al alma de las limitaciones del ego y la conecta con el flujo eterno del universo. Conclusión del libro. La simetría del alma, espiritualidad y simetría en la naturaleza es un llamado a contemplar la vida desde una perspectiva de unidad y equilibrio. La simetría no es solo un principio observable, sino una fuerza viva que guía la existencia hacia la armonía. Al integrar este principio en el pensamiento, las emociones y las acciones, se abre el camino hacia una vida llena de propósito, conexión y paz. El viaje hacia la simetría es infinito, como lo es el universo que la crea y sostiene. A medida que se cultiva esta conciencia, la vida misma se transforma en un mandala en constante expansión, reflejando la belleza y la perfección del alma universal. La danza eterna de la simetría. El viaje a través de la simetría del alma, espiritualidad y simetría en la naturaleza culmina con un recordatorio profundo. La simetría no es simplemente un concepto abstracto o una propiedad del universo físico. Es una danza eterna que conecta a todos los seres con la esencia misma de la existencia. Es un lenguaje silencioso que habla a través de las estrellas, las hojas de los árboles y los latidos del corazón humano. La simetría como experiencia vivida. La verdadera comprensión de la simetría no surge únicamente del conocimiento, sino de la experiencia. Se vive en los momentos de contemplación tranquila, cuando los patrones de la naturaleza inspiran asombro y gratitud. Se manifiesta en las relaciones equilibradas, en los actos de amor incondicional y en la paz que se encuentra al reconciliar las dualidades internas. Cada ser humano, como una manifestación única del universo, lleva consigo la responsabilidad y el privilegio de vivir en armonía con los principios de la simetría. Este camino no es lineal ni uniforme, es personal y está lleno de descubrimientos, desafíos y transformaciones. Sin embargo, la recompensa es inmensa, una vida que fluye en sincronía con el todo. El legado de la simetría. Al comprender y aplicar los principios de la simetría, se deja un legado que trasciende lo individual. Cada acto de equilibrio interno contribuye al equilibrio colectivo, creando un impacto que resuena más allá del tiempo y el espacio. Este legado no solo transforma al individuo, sino que también inspira a otros a buscar la armonía en sus propias vidas. Una invitación final. El universo es vasto, complejo y profundamente simétrico. Aunque aún queda mucho por descubrir, cada paso en este camino lleva a una conexión más profunda con el misterio y la belleza de la existencia. Este libro no es un final, sino un punto de partida, una invitación a explorar, contemplar y experimentar la simetría en todas sus formas. Vivir en simetría con el alma, la naturaleza y el universo es un viaje continuo.
Es una práctica diaria de equilibrio, gratitud y amor. A medida que se cultiva esta conciencia, se descubre que la simetría no solo está en el exterior, sino que también reside en el núcleo mismo del ser. La danza de la simetría continúa, siempre en movimiento, siempre en expansión. En ella, cada alma encuentra su propósito, su conexión y su plenitud. Así, la vida se convierte en una obra maestra de equilibrio y belleza, una expresión única del todo eterno.